Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanas, más o menos frías, más o menos grises. Mi Cristo interior, salud y bendice tu Cristo interior, tú que estás conectado, te vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es jueves 24 de septiembre de 2015. El programa es el número 1094. Que el Espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Si actúas como un pensador, eso serás. Si actúas como pensador, no como un tipo emocional. Escuchen. Creo que uno de los dos originales de El Pensador de Robón está en Buenos Aires, en la plaza frente al Palacio Legislativo. Por lo menos eso me dijo el guía mientras me señalaba a este ocupado pensador tallado en bronce perdurable. Una hermosísima, la conocí en París, la vi. En tanto que un hecho, esto bien puede ser erróneo en varios aspectos. Puede no ser un original, puede no haber habido copias. La guía pudo haberse equivocado. Puede no estar en la plaza frente al Palacio Legislativo. Podría fallarnos la memoria. Por lo tanto, ¿por qué debería exponer algo que no ha sido verificado de un modo absoluto como un hecho? Hay varias razones. Una, al uso de los hechos. Otra, irritar a los que creen que los hechos son más importantes que su uso. En tercer lugar, visualiza aquella famosa figura pensadora de Robón, semidesnudo. Donde quiera que esté la misma, como quiera que haya sido, use la palabra creo, que indica que mi estado es más de opinión que de un conocimiento cierto de un hecho. Si yo digo creo, no estoy seguro. A menudo necesitamos indicar el modo como se está exponiendo algo. Si quieres visualizar la imagen de el pensador de Augusto Rodin en 1903, yo no había nacido en 1903. Por favor, adopta esa postura con la mano en la barbilla y el codo sobre una rodilla. Creo que, por cierto, que el pensador debería ser activo y enérgico más que apesadumbrado y solemne. Pero por este momento la imagen tradicional es útil. Adopta esa postura en forma física, no mental, y te convertirás en un pensador. ¿Por qué? Porque si actúas como si fueras un pensador, te convertirías en uno. Los tibetanos rezan haciendo girar unos molinillos. Son como 20, no sé si 100. Cantidad. Los tibetanos rezan haciendo girar unos molinillos sobre los que están grabadas las oraciones. Los molinillos giratorios hacen subir las oraciones en espiral hacia el espacio divino. Y hay un tintineo encantador. En la práctica, si se encuentran debidamente en equilibrio, un ayudante puede mantener girando una docena de molinillos de oración como en el acto circense, en que giran platos equilibrados en una punta de largos palos. Es posible que el tibetano piense que en la lista de ropa para lavar mientras hace girar la rueda. Lo que importa, la intención de orar, y no tanto las vibraciones emocionales o espirituales que muchos cristianos se exigen a sí mismos. Existe otro punto de vista cristiano mucho más próximo al tibetano: efectuar los movimientos propios de la oración aunque no esté emocionalmente comprometido. Las emociones coincidirán con los movimientos a su debido tiempo. Eso es precisamente lo que quiero decir cuando te pido que actúes como si fueras un pensador. Adopta la postura de un pensador, haz los movimientos, ten la intención y manifiéstatela a ti mismo y a quienes te rodean. Muy pronto tu cerebro desempeñará el rol que estás actuando. Si finges ser un pensador, muy pronto te convertirás en uno. El rasgo más llamativo de cualquier fotografía tomada hace más de 40 años es que todos llevaban sombrero. Las fotografías de los periódicos, de las películas de la época muestran esta gran preponderancia de los sombreros de esa época.
Actualmente, un sombrero es algo raro, y sobre todo en un candidato para la gobernación. Para la alcaldía. Actualmente un sombrero es algo raro, especialmente entre los hombres. Los sombreros tienden a definir un rol. Se usa sombrero como parte de un uniforme, algo que de por sí define un rol y destaca un grupo social. Además, no se debe llevar sombrero en lugares cerrados. Se puede decir que un esposo autoritario que da órdenes a su familia lleva puesto el sombrero de director de escuela o el kepis de un militar. El kepi es esa gorra la que tiene visera, se llama kepis. La señora Thatcher, la primer ministro de Inglaterra, en ciertas ocasiones manifestaba que el manejo del gobierno obliga a la práctica, la prudencia y frugalidad de un ama de casa. También existe la idea de un sombrero para pensar. ¿Cómo no? Quítese el sombrero, pase. Tendré que ponerme el sombrero para pensar y considerar su nueva respuesta. No estoy seguro de querer vender el edificio. Póngase el sombrero para pensar y llame por teléfono mañana. Esta es una empresa arriesgada. Tendremos que ponerlo en los sombreros para pensar y ver cómo podremos salir de este atolladero. Siempre me imaginé el sombrero para pensar como una especie de gorro de dormir flojo con una borla colgante. Ave María. O el sombrero de burro de los niños en los colegios. Casi como un bonete para los tontos. Bonete es ese un cuadrado negro con una borlita que tienen los sacerdotes. Casi como un bonete para los tontos, pero sin la firme arrogancia que es el único signo real de la tontería. La gente se ofrece para ponerse sus propios sombreros para pensar o pide a otros que lo hagan. El ponerse un sombrero de un modo deliberado es algo muy preciso. Antiguamente, el que la niñera se pusiera sombrero constituía señal cierta de que ella y los niños iban a salir. No había posibilidad de contradicción, la señal era definitiva. Cuando un policía se pone su sombrero está señalando claramente su deber y su actividad. Un soldado sin gorra nunca aparenta la misma seriedad que inspira el mismo respeto con la gorra puesta. O el papa sin solideo. Solideo es ese trapito, ese gorrito que cubre la coronilla, el chakra de la coronilla del papa. Es una lástima que no exista un auténtico sombrero para pensar que se puede adquirir en las tiendas. En Alemania y en Dinamarca existe un sombrero para estudiante que es una especie de gorro de sabio. Pero la erudición y el pensamiento realmente coinciden. Los eruditos suelen estar muy ocupados aprendiendo sobre el pensamiento de otros como para pensar en sí mismos. Considere la utilidad de un verdadero sombrero para pensar. No me moleste, ¿no ve que estoy pensando? Voy a interrumpir esta discusión para que todos nos podamos poner los sombreros para pensar y dedicarnos a este tema. Quisiera que pensara sobre esto en este preciso momento. Me agradaría que se pusiera el sombrero para pensar. Quisiera que siguiera pensando en este plan. Póngase otra vez en la cabeza el sombrero para pensar. Usted me paga por pensar, por lo tanto aquí estoy sentado pensando. Cuando mejor me pague, mejor pensaré. ¿Qué le parece si pensamos intensamente esta cuestión? Hasta ahora usted solo me dio respuestas impulsivas. Póngase el sombrero para pensar. Pensar no es una excusa para no hacer, sino un modo de hacer las cosas mejor. Así que manos a la obra. Esta imagen mental de alguien que usa un sombrero para pensar podría servir para evocar el estado mental tranquilo y despreocupado necesario para que cualquier pensamiento implique algo más que meras reacciones frente a una situación. Probablemente los pensadores concienzudos pueden dedicar 5 minutos diarios al uso intensivo del sombrero para pensar, más de 5 minutos. Todo depende de si usted considera que le pagan para pensar o para seguir el pensamiento de otros. Concentrémonos en el tema del pensamiento deliberado. Tal es el propósito del sombrero para pensar. Uno se lo pone de un modo deliberado. Existe el tipo de pensamiento del caminar, hablar, respirar, que ponemos en práctica todo el tiempo. Contestamos al teléfono, cruzamos la calle, entramos y salimos de las rutinas. No necesitamos ser conscientes de cuál pierna sigue a la otra cuando caminamos o de cómo respirar. Hay un apoyo permanente en este tipo de pensamiento automático. Existe también una clase diferente de pensamiento que es mucho más deliberado y exige mayor concentración. El pensamiento automático sirve para encarar rutinas, el pensamiento deliberado para hacer las cosas mejor, no solo para encararlas y resolverlas al paso.
Todos podemos correr, pero el atleta corre de modo deliberado y se entrena para eso. No hay modo fácil para que nos señalemos que queremos salir del modo rutinario de pensar e integrar el tipo de pensamiento deliberado. Así pues, la expresión sombrero para pensar resulta una precisa señal que nos podemos dar y dar a los demás. Comparemos estos dos tipos de pensamiento, el rutinario y el deliberado. Cuando conduces el automóvil, debes elegir la ruta, seguirla y mantenerte fuera de la vía de los demás automóviles. Gran parte de la actividad que se va dando de un momento a otro depende del momento anterior y del posterior. Busca señales y reaccionas. Esto es pensamiento reactivo. Así pues, el tipo de pensamiento del caminar, hablar, respirar es muy semejante a conducir un auto. Lees las señales pero no trazas el mapa. El otro tipo de pensamiento está relacionado con el trazado de mapas. Investigas el tema y trazas el mapa. Lo trazas desde una posición objetiva y neutral. Para hacer esto debes mirar desde una perspectiva más amplia y general, lo cual es muy diferente del mero reaccionar a las señales de tránsito a medida que van apareciendo. Este contraste se manifiesta en el ejemplo siguiente. Imagina que entras en una discusión, presentas tu caso y expones todos los puntos que lo favorecen. Escuchas a tu oponente solo para atacarlo y dejar en evidencia sus puntos débiles. Estás constantemente atacándolo o defendiéndote. Cada una de las partes reacciona frente a la otra. Compara esto con el modo de trazar un mapa. En una escuela se diseñó un programa para enseñar a pensar, se llamó TIC, Tarea de Investigación Cognitiva. Actualmente lo utilizan varios millones de escolares de diferentes países. La primera lección de este programa se llama PNI, positivo, negativo, interesante. En lugar de solo reaccionar impulsivamente ante una determinada situación, el joven debe trazar un mapa simple. Para hacerlo, contempla primero la dirección positiva y anota lo que observa. Después dirige su atención hacia la dirección negativa y finalmente hacia la dirección interesante, que comprende todas las cosas que valen la pena anotar, pero que no encajan ni en lo positivo ni en lo negativo. Terminado el mapa, el pensador elige su ruta. En Sydney, Australia, una clase de 30 jovencitos votó a favor de que se les dieran $5 por semana para ir a la escuela. Después de hacer el PNI y sin que la maestra sugiriera nada distinto, 29 cambiaron de opinión y decidieron que la idea no era buena. Un empresario que durante meses había estado discutiendo con una importante empresa petrolera pidió a todos que hicieran un PNI en la próxima reunión. Me contó que el problema se solucionó en 20 minutos. Una vez trazado el mapa, se pudo elegir un camino. El tipo de pensar que traza mapas requiere cierto discernimiento, no así el tipo automático de pensamiento, caminar, hablar, respirar. En realidad, este tipo de pensamiento reactivo solo puede funcionar cuando hay algo en qué reaccionar. Por esto, la noción de que el pensamiento crítico es la forma más completa de pensamiento puede resultar muy peligrosa. Hay una tonta creencia basada en una defectuosa interpretación de los grandes pensadores griegos que sostiene que el pensamiento se basa en el diálogo y en la argumentación dialéctica. En el diálogo falta una tilde, ya no falta. No obstante, esta creencia ha hecho mucho daño al pensamiento occidental. La costumbre occidental de la argumentación y la dialéctica es defectuosa, excluye lo creativo y lo generativo. El pensamiento crítico vale para reaccionar ante lo que se pone enfrente, pero no hace nada para producir respuestas. Intención y desempeño. Recalquemos sobre la diferencia entre intención y desempeño porque mucha gente tiene una opinión errónea al respecto. Yo he dicho que si actúas como si fueras un pensador, por ejemplo, adoptando la postura de pensar, finalmente te convertirías en uno. Tu pensamiento seguirá tus movimientos y tu actuar como si se volviera real. Sostengo e insisto en que si tienes la intención de convertirte en un pensador, tu desempeño será efectivamente el de un pensador. Muchos se van a apresurar a señalar que esto es absurdo. Me permito, por lo tanto, señalarlo yo mismo. Si tienes la intención de convertirte en levantador de pesas, ¿basta con esta intención para que levantes pesas? Si tienes la intención de convertirte en ajedrecista, ¿hará esto que muevas las piezas del tablero como un experto?
La respuesta es no, porque en estos casos estás buscando un desempeño. En cambio, si tienes la intención de convertirte en cocinero y efectúas los movimientos propios de esa actividad, te convertirás en un cocinero tolerable. No te convertirás en un chef, a menos que tengas el talento necesario, pero con seguridad serás un mucho mejor cocinero que cualquiera que no haya tenido la intención ni efectuado los movimientos. Advierte, por favor, que la intención no es suficiente. Debes efectuar los movimientos. No basta con que un tibetano tenga solo la intención de orar, debe hacer girar los molinillos de oración. No basta, por cierto, que el pensador se considere pensador. Esto es casi exactamente lo opuesto a lo que quiero que entiendas. Si ya te consideras un pensador, probablemente no hagas nada más al respecto, si estás satisfecho con tu supuesta habilidad. Por ser tan poco habitual, la intención de convertirse en pensador es muy importante. No recuerdo haber conocido nunca a nadie que realmente quisiera hacerlo, lo cual no debiera sorprender a nadie en vista de lo que vengo diciendo. Por otra parte, el deseo de convertirse en pensador implica que aún se es. El humor, el sexo y la diversión son actividades en las que todos nos creemos competentes. Ser un pensador no implica tener la razón constantemente. En realidad, quien siempre cree tener la razón es muy posible que sea un pobre pensador, arrogante, sin interés investigativo, incapaz de ver otras alternativas. Para ser un pensador no se requiere ser inteligente. Tampoco implica que pueda resolver todos los ingeniosos problemas que la gente presenta esperando que otro los resuelva. Ser un pensador implica querer conscientemente serlo, lo que es mucho más simple que ser un golfista, un tenista o un músico. De otro lado, no se necesita tanto equipo y tan costoso. Por lo tanto, la intención es el primer paso. Es fácil y difícil al mismo tiempo, bastante parecido a los hábitos zen, sobre los que es fácil escribir pero no tan fácil realizar. Para esta razón, hacen falta ciertas estructuras tangibles. Ahora sí que podemos observar el aspecto del desempeño. ¿El ceño fruncido y la mano en la barbilla marcan una verdadera diferencia? La respuesta es afirmativa si la postura es deliberada y negativa si es natural. Lo sorprendente es que todo lo fisiológico podría realmente funcionar. Hay pruebas de que si uno sonríe, la sonrisa contagia todo el cuerpo y uno se vuelve más contento y menos propenso a enfermarse. La gente reacciona a la sonrisa artificial de las modelos publicitarias como si sonrisas fueran verdaderas. Los signos se vuelven realidad, a la máscara sigue la sustancia. Unas vacaciones del ego. A la gente no le importa hacerse la loca con tal de que quede claro que está desempeñando un papel. Incluso se jacta de su buena actuación y de hacer el loco hasta verdaderos extremos. Esto se convierte entonces en una medida de éxito y perfección. El papel representado es lo principal y ahora el ego es el director de la escena. Uno de los problemas del budismo zen es que cuando más firmemente trata el ego de no estar ahí, más presente se vuelve en su intento. Hay un estilo de actor que pierde la identidad de su ego y asume el del papel, actuación del método. Otro estilo de actor dirige su propia actuación. Ambos son buenos actores, ambos se están tomando vacaciones de ego. Uno se las toma en el exterior y el otro en su casa. El jugar a ser otra persona permite que el ego trascienda la imagen restrictiva que normalmente tiene de sí mismo. Los actores suelen ser muy tímidos en la vida cotidiana, pero un rol les da libertad. Nos puede resultar difícil vernos como tontos, equivocados o burlados, pero si se nos da un rol bien definido podemos representarlo, disfrutar de nuestra capacidad de actuar y no dañarnos el ego. Da prestigio ser considerado un buen actor. El ego corre riesgo si no lo protege un rol formal. Por esta razón, la gente habitualmente negativa asume el papel de abogado del diablo cuando quiere ser negativa. Esto significa suponer que habitualmente no son negativos, pero que es útil que alguien desempeñe este papel y que se proponen representarlo bien. Representar el papel de un pensador en el sentido amplio de la palabra es un paso valioso en camino a convertirse en un pensador.
Pero descomponemos este amplio rol en partes más específicas. Estas se vuelven partes de personajes, tal como los de una buena pantomima, un buen melodrama de televisión o una tradicional película del oeste. Todo esto forma parte del tipo de pensamiento constructor de mapas. Como he dicho, cada sombrero de color representa un color distinto que puede utilizarse en la impresión de un mapa. Finalmente, los colores se fusionan para dar el mapa completo. Es lo mismo representar una comedia que una tragedia. Si tienes puesto el disfraz de payaso, representa al payaso. Cuando lleves el sombrero de villano, haz de villano. Enorgullécete de actuar los diversos roles. El pensamiento comienza ahora a fluir de los papeles representados y no de tu ego. De este modo se trazan los mapas. Así, finalmente, el ego puede elegir la ruta que prefiera. La melancolía y otros fluidos. Este capítulo está destinado a los que todavía no se convencen, a los que continúan creyendo que la noción de 6 sombreros para pensar es un juego frívolo y sin sentido que nada puede agregar a nuestra habilidad para pensar. Estas personas deberían leer este capítulo, los otros pueden ignorarlos si así lo desean. Quizás los griegos acertaron con su creencia en que los diferentes fluidos del cuerpo afectaban sus estados de ánimo. Si estabas triste y melancólico se debía a que una bilis negra te recorría todo el cuerpo. De hecho, la palabra melancolía significa justamente eso, bilis negra. Así pues, los fluidos o humores no te invadían el cuerpo determinaban tu estado anímico. Esos fluidos te afectaban el ánimo y este a su vez te afectaba el pensamiento. Aquí se me pasó ayer una tilde que según la academia ya no es. Mucha gente deprimida ha observado que lo que es capaz de pensar mientras le dura la depresión es completamente distinto de los pensamientos que piensa que piensa cuando está de buen humor. También se ha demostrado con precisión que los procesos normales de condicionamiento pueden alterar respuestas fisiológicas, según lo mostró Pavlov. Se han entrenado animales para que les suba o les baje la presión sanguínea en respuesta a signos externos, quien permite que la información entrante se organice a sí misma en estructuras es la naturaleza activa del sistema nervioso. Lo que da origen a la percepción es la formación y el uso de tales estructuras. Si no fuera por la capacidad del cerebro para permitir que esta información entrante se organice en dichas estructuras, aún las cosas más simples como cruzar la calle serían virtualmente imposibles. Nuestros cerebros están diseñados para ser brillantemente no creativos. Están diseñados para formar pautas estructuradas, fijas, y para luego utilizarlas en cuanta ocasión se presente. Las soluciones químicas alteran mucho los umbrales y sensibilidades de las unidades nerviosas como consecuencia de un cambio en estos productos químicos que se da en estos productos químicos se da la estabilización de una estructura distinta. En cierto modo tenemos un cerebro diferente, para cada trasfondo químico diferente. Esto sugiere que las emociones son parte esencial de nuestra capacidad de pensar y no solo algo extra que nos confunda el pensamiento. La gente que tiene dificultades para tomar decisiones debería meditar el hecho de que distintos productos químicos del cerebro ya han tomado determinaciones que son acertadas para cada caso en particular. Por lo tanto, las opciones son correctas, pero para diferentes cerebros. De allí la indecisión. La gente en momentos de pánico o furia tiende a comportarse de un modo primitivo. Una posible causa es que el cerebro raramente se encuentra en estas especiales condiciones químicas y por lo tanto no ha tenido oportunidad de adquirir estructuras de reacción compleja. No es fácil este programa, este capítulo, pero muy interesante. No, cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Digan hoy muchas veces, me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Y también digan, yo soy en cada instante del día más dulce. Si sale el sol mañana será viernes, y si sale el sol entonces hablaremos de todo un poco. Será viernes de cultura general.
Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de frustración, de fracaso, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato encuentras algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nada, nada del mundo. Hasta mañana.